Desafortunadamente no vamos a tener a nuestra invitada, la señora Meimouna Hached Habou, está un poco enferma y se ha disculpado, que se mejore lo más pronto posible. Sibeshir Yezidi, aquí está. Muy buenas noches, bienvenido al programa y feliz de recibirle y gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, Kauthar. Otra vez estoy contigo y no sé si vamos a continuar. Sí, cómo no, si Dios quiere. Tendremos otras ocasiones, encuentros, sí, para hablar de muchas no. cosas. Un placer. Y es un placer, sí, compartido. Igualmente. Gracias, Igualmente. Sibeshir, otro encuentro, como acaba de mencionarlo, otras circunstancias con el tema de los refugiados españoles en Túnez. ¿Nos puede hablar de este nuevo marco que acaba de celebrar el jueves pasado bajo la colección Tunisie Pluriel? Y entonces hablarnos de estas circunstancias. Bueno, estas circunstancias tienen que ver un enlace con una proposición, una llamada telefónica de parte de un colega y un amigo, el profesor Habib Kazdali, que era decano de la Facultad de Letras de la Manuba, y me habló de la idea de traducir mi libro, publicado, como ya lo sabes, en 2008 en Ferrol, en España, en Galicia precisamente, sobre la temática del exilio republicano en Túnez. Y me habló, me ha explicado que tiene un proyecto que se llama Tunisie Pluriel, Túnez plural, no sé si puede traducir. Bueno. Y ¿qué es de qué se trata finalmente? Se trata de publicar libros y para hablar de una parte de nuestra historia social y por consiguiente social, entonces económica, política, que tiene que ver con las comunidades que vivieron en Túnez durante el periodo colonial francés. Y hasta hoy día hay huellas de esa presencia. Y me explicó que ha empezado con publicar libros sobre los italianos en la Goleta, los griegos, creo, y él también publicó de su parte un libro sobre los judíos en Túnez. Y ha pensado entonces que como yo he trabajado sobre la presencia de la comunidad española en Túnez durante la época colonial, si hay la posibilidad traducir este libro publicado en español para presentarlo en el marco entonces de este proyecto de la Tunisie Pluriel. Bueno, me encantó como proyecto, como proposición de parte de Habib, y sobre todo que era una ocasión para que el libro, para que el asunto, para la temática no queda, como se dice, encarcelada solamente en el mundo hispánico, español. Y te explicaré por qué. Para que la temática del exilio puede ser conocida en otros lugares, en otros mundos, otras culturas no españolas, pero esto es muy importante. Por ejemplo, en Francia hay una importante comunidad francesa, pero de sus parientes son de origen españoles que eran o sea en Francia con la famosa con el famoso periodo de lo que se llama la retirada en el momento crucial de la guerra civil y después, o son descendientes de exiliados de esta flota republicana que llegó en 39 de marzo 39 en Túnez y que después de nuestra independencia en Túnez han escogido entonces partir en Francia como los otros que llamamos les pieds noirs. Hay otra categoría de pieds noirs, de piernas negras, que no son franceses, pero que son o italianos o judíos o españoles que tenían la nacionalidad francesa. Entonces han preferido partir en Francia. Entonces tienen todavía sentimientos o memoria de esa historia de sus parientes que vivieron en Túnez. Unos de ellos nacieron aquí en Túnez. Y ahora son, una gente que tienen 60 años, 80 años, pero tienen recuerdos. Y es una cosa muy importante, que pueden
tener una idea sobre la temática del exilio en su lengua, porque unos han olvidado el castellano, el español. Claro, por eso, sí. que la importancia de ese trabajo que hemos hecho con Habib Kasdagli. Muy importante. Entonces, a lo mejor también se puede abrir otras perspectivas para también tenerlo en árabe también. Es lo que me ha sugerido Habib, y por qué no, cuando hemos presentado el libro este jueves en la librería de El Kitab. Porque he pensado que hay unos presentes ahí que han preferido que el libro sea traducido en árabe. Es una otra posibilidad. Claro, ¿Y por qué no? Claro. ¿Y por qué no? Y para tener más público. Más público, porque yo durante mi recorrido de investigación sobre esta temática he publicado solamente una vez un artículo en árabe, pero era un resumen muy resumido. Un flash para que la gente pueda entonces y tener una idea sobre este acontecimiento que la mayoría de los tunecinos ignoran. Aunque es un acontecimiento muy importante cuando se trata de hablar de huellas y de memoria. Claro, por supuesto. Y también es que es muy importante porque también esto muestra, y es otro testimonio, que Túnez es una tierra de acogida. Sí, es una tierra de acogida, y antes de hablar de la llegada de los refugiados republicanos españoles en Túnez en 1939, puedo rápidamente recordar que no es la primera vez que Túnez recibe a refugiados e inmigrantes políticos. Ya en 1916, en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, Bizerta, sobre todo cuando digo Túnez, estoy hablando del puerto de Bizerta, que tenía que jugaba un papel muy importante, que desempeñaba un papel muy importante en momentos muy graves, como las guerras. En este momento, casi, según Habib Kasdagli, 70.000 soldados serbios vinieron aquí para descansarse, para curarse, porque la mayoría eran heridos y tenían problemas porque heridos en las batallas. Y Francia aconsejó a los responsables militares de este país dirigir a esos soldados, a este ejército serbio, a Túnez y a Bizerta, exactamente. Y vivieron en Bizerta de 1916 hasta 1919. 2 años. Y según un historiador que trabajó sobre esta temática, dejaron unas huellas porque cuando eran en Bizerta tenían ocupaciones y actividades económicas, culturales, etcétera. Y después, en 1920, otra vez Bizerta recibe a la flota de los rusos blancos. Después de la guerra civil entre los bolchevikos y los zaristas y este ejército blanco, como se llamaba, y la flota dejó entonces el puerto de Sebastopol en la parte entonces del Mar Negro, en Rusia, y vinieron también en Túnez, y eran 6.000 rusos. Bueno, no quedaron mucho en Bizerta, pero unos momentos dejaron huellas también, sobre todo la iglesia ortodoxa rusa que existe hasta hoy día en Bizerta. Era obra. Y después Túnez entonces otra vez recibe en 1939. Como puedes constatar, que es un periodo histórico muy restringido, muy reducido. Y entonces en 1939, otra vez, entonces el puerto de Bizerta recibe a la flota republicana española. Vamos a centrarnos como aquí en la aparición de su libro, otra vez en otra lengua. De esto hablaremos más tarde. Si nos recuerda un poco
poco esta temática tan interesante que forma parte de la historia de Túnez con su vecina España y que se suma aún más, como acabamos de decir y de hablar, se suma aún más a la memoria y a la crónica de ambos países. Sí, sí, es muy importante hablar de esta temática de, como yo la llamo, la historia compartida. Porque de lejos, para la gente que no tiene una idea general del fenómeno, entre comillas, este fenómeno, es decir, la historia dramática de España en el siglo pasado, el siglo XX, y sobre todo esa guerra dramática, la guerra entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, en la misma familia hay franquistas y hay republicanos, y perdieron entonces la vida muchos, y de lejos parece que es una historia solamente española. Pero finalmente, y de verdad no, era una historia que no puede ser, que no puede quedar una historia española. ¿Y por qué? Ya al inicio de la guerra, otras fuerzas intervinieron en los combates, en la guerra, que no eran españoles, son rusos, italianos, alemanes, franceses y otros que llamamos las brigadas internacionales, de diferentes nacionalidades, como ya lo sabes. Claro. Entonces ya la guerra tiene ya un aspecto más amplio, que sale entonces de las fronteras españolas. Y antes la llegada de los refugiados, cuando se formó la Segunda República, y empezaron los problemas con ¿cómo se llama? Este golpe de Estado de Francisco Franco y sus compañeros. Ya en Túnez, los nacionalistas, Bourguiba y sus compañeros, ya declararon su apoyo a la Segunda República. Entonces, el impacto de la guerra en Túnez empezó con una ¿cómo se dice? Una posición pro-republicana. Claro. En un meeting, muy cerca aquí, en la avenida de Mohammed el-Khams, que se llamaba Gambetta en este momento, donde está ahora el hotel, este lugar se llamaba la Esplanade. Y allí un meeting de los historianos, de los nacionalistas tunecinos, y un responsable del partido que se llama Rachid Idriss, declaró que los tunecinos son con la República de España. Claro. Y después, y con entonces el fin de guerra, final de la guerra, entonces Túnez recibió a esa flota republicana que tenía que salir del puerto, el puerto que yo he calificado como el último pulmón de la República, es decir, Cartagena. Porque en los últimos días de la guerra civil, la atmósfera o el ambiente no era muy claro. Hay muchos entonces acontecimientos y la gente no sabía si quedaron con los nacionalistas, si quedaron con los republicanos, ya con ¿cómo se dice? La caída de Barcelona. Finalmente quedó como último territorio republicano antes de la caída de Madrid, esa región entonces a los alrededores de Cartagena. Y en este momento el almirante de la flota republicana, Miguel de Buiza, pensó salvar a la flota y a sus soldados, sobre todo que los aviones italianos empezaron a bombardear a los barcos, y a muchos barcos ya se destruyeron. Y tenemos 2 o 3 ejemplos de la flota que se destruyeron. Y entonces tomó la decisión de dejar Cartagena y partir rumbo un punto de interrogación, no sabía dónde. Y tenía muchos órdenes. No, tienes que quedar, los otros, no, hay que partir. Finalmente decidió entonces salir con sus para partir hacia Oran, que era muy cerca, geográficamente, pero con la intervención de la autoridad francesa, decidieron no aceptar esa flota. Cuando digo una flota, 12 barcos y un submarino. Y la infraestructura del puerto de Oran no puede recibir a esa flota. Y decidieron los franceses que esa flota se dirige
hacia Bizerta, que tiene todo lo que es la logística para acoger a esa flota. Una flota y así. Es lo que sucedió entonces el día 7 de marzo, cuando llegaron a las 6 de la mañana en el lago de Bizerta. Y empezó entonces la aventura de esos 4.000 y picos de españoles, entre una mayoría de soldados y marinos, y también civiles, civiles responsables políticos, responsables de sindicatos, y también mujeres. Claro. 21 mujeres y 4 niños. 4 niños, sí. Sí. Y entonces la historia de esa gente empezó en Túnez, y así entonces esa historia va a ser una historia compartida. Claro. Porque van a vivir con los tunecinos. Claro. Difícilmente, pero es lo que sucedió. Sí. No puedo hablar de integración, de asimilación, no, pero de, ¿cómo se puede decir? Vivieron paralelamente, pero a veces hay una integración, claro, hay encuentros, hay, ¿cómo se dice? Bodas. Fusión y bodas, y intercambio. Bodas, porque hay eso. Unos españoles se casaron con tunecinas, pero de confesión judía o otras, pero tunecinas. Sí. Conozco a muchos ejemplos. Sí, y he visto también que le han preguntado sobre la situación política en aquel entonces, porque éramos bajo la colonización francesa. Sí. Y entonces generalmente no tenían que aceptar a esta flota, ¿no? Sí. Los franceses, porque ellos que gobernaban en aquellos momentos, sí. ¿no? Pero se salvó el problema se salvó, ¿no? Cuando regresaron, ¿no? O cuando vinieron a buscarles el jefe entonces franquista, ¿no? Sí. Bueno, al inicio la autoridad francesa no aceptó la llegada de esa gente, porque era una gente, son soldados que vinieron después de una derrota militar, que tenían problemas, mucho tiempo en el mar, quizás problemas psicológicos, de salud, dejaron a sus familias. Claro. Y entonces, según dicen los responsables, la mayoría de esos, sí, que son de la República, pero tenían también una ideología de izquierda, eran comunistas. Y esto entonces molestó mucho a los franceses, que no querían recibir a gente. Para ellos, que no olvidamos que en este momento, en los años 30, hablar de rojos, hablar de bolchevikos, era como una danación. Sí. Claro. Prohibido. Sí. Sobre todo que sabemos que en este momento la política de responsable número 1 en la Unión Soviética, Stalin, no era una cosa muy aceptable. Sí, por eso. Entonces, eso es una parte. Mal recibidos porque en Túnez vive una comunidad italiana muy importante. Y sabemos que los italianos combatieron con Franco. Claro. Entonces, la presencia de antifranquistas en Túnez y hay italianos puede provocar problemas también de orden, etcétera. Claro. Y tercera cosa, en 39 no pasó mucho con lo que sucedió en Túnez en abril 38, de parte de los nacionalistas tunecinos. Los acontecimientos de abril 38, del 9 de abril. Sí. Esta es la famosa, entonces, decimos manifestación o yo no sé qué. Rebeldía. Una rebeldía muy grave, con muertos, heridos, etcétera. Y la gente, los responsables del partido del Destur eran en cárcel, después exiliados en Francia. Entonces el ambiente no era entonces favorable a aceptar gente destabilizada. Por supuesto. Y otra cosa también, mal recibidos porque hay un problema de financiamiento. Esa gente tiene que, entonces, comer, beber, dormir y todo eso. Entonces necesita más dinero. Más dinero. Claro.
quién va entonces a ayudar y soportar entonces el financiamiento. El Estado tunecino, el Estado francés, no se sabe. Sí. Por eso que era un problema muy importante. Y por eso que han hecho el posible para animar a esos de regresar a España, regresar a España, y este deseo se enfuerzó más cuando el almirante franquista Salvador Moreno vino en Túnez, en Bizerta, para recuperar la flota, que era una flota franquista, que pertenece a España. Sí. Y Francia tenía también no tener relaciones, como se dice, de crisis con el gobierno español de Franco, a causa de esos exiliados, sobre todo que Francia oficialmente reconoció el gobierno de Burgos, antes de la caída de Madrid. Antes entonces la transferencia del gobierno en Madrid. Entonces tenía relaciones diplomáticas normales. Claro. Entonces, todo esto influyó y tenían que entonces como te he explicado, animar a esos españoles de... Y encontrar una solución al final para... Bueno, la solución, cuando este almirante Moreno vino para recuperar la flota, pidió a todos los españoles que quieran regresar con él en España que no pueden temer nada de parte de Franco, que pueden entonces entrar en España con toda la seguridad posible, pero era una mentira, una mentira, porque claro, lo que sucedió después, una trampa, sí, porque conocieron entonces el cárcel y la ejecución y muchas cosas, entonces horribles. Eran 2.000 y picos que regresaron a España con la flota de Moreno. Y los demás se quedaron. Y los otros, hicimos la mitad, quedó entonces en Túnez. Unos prefirieron como se dice, participar con el ejército francés en el extranjero, que se llama la Legión extranjera, como este famoso almirante Miguel de Buiza y otros también. Y la mayoría de los que quedaron prefieren entonces quedar en Túnez, su segunda patria, esperando entonces ocasiones más favorables para volver un día, pero volver a España sin Franco. Claro. Sin Franco. Claro. Con su permiso, quiero saber que estamos ahora hablando de esta temática y de su libro. ¿Qué piensa, señor Béchir, del papel de la traducción, ya que estamos hablando ahora de la traducción de su obra del español al francés? Entonces, el papel de la traducción en el campo de la civilización y de la historia, ¿se puede hablar de cambios y alteraciones negativas a la lengua meta y así, entre comillas, puede dañar el documento original y por consiguiente un resultado no satisfactorio a 100% del trabajo o no? Como se dice en francés y también en otras lenguas, traduire c'est trahir. Traducir es traicionar. Claro. Traducir sí, es traicionar. Es traicionar. Sí, es una traición. Bueno, puede ser, porque yo tengo experiencias cuando he consultado libros, pero no en la lengua original. Por ejemplo, yo no entiendo el inglés. Y a veces tengo que leer cosas escritas por ingleses, pero traducidas. Y me parece que no es lo que estoy esperando. Bueno, pero a veces necesitamos la traducción. La traducción cuando esta traducción está hecha por gente calificada, que tiene entonces capacidades y un nivel entonces de lingüística y sobre todo un nivel de comprensión de la temática. Claro. Porque para traducir hay que entrar en la temática y entender muy bien el contexto, los acontecimientos, los protagonistas, todo lo que compone el libro. Sí.
y puedes entonces a cumplir un trabajo aceptable. Eso es una primera cosa. La segunda cosa, necesitamos, y en este caso mi libro, traducir un libro escrito solamente para una comunidad, para gente muy limitada. Y bueno, ya es una buena realización. Pero necesitamos que esta temática puede ser también conocida por otras comunidades que pueden tener un interés con los acontecimientos y con la historia y con la temática entonces de este libro. Y por eso que esta primera traducción en francés, yo lo pienso, va a ser muy positiva, porque según mi amigo Habib Kasdali, va a hacer sus posibilidades para, ¿cómo se dice?, para difundir este libro en Francia. Sí. Y ya este trabajo va a ser tendrá más valor, y quizás más contactos con gente que tiene, yo no sé, por acaso, que tienen documentos, que tienen testimonios, que tienen archivos iconográficos, fotos, etcétera, y que pueden contactarme para ayudarme, para enriquecer el contenido de este libro, porque este libro puede ser enriquecido, más. Y no estoy hablando en el vacío, porque fue unos días contactado por una señora que se llama señora Dopico, que vive en Madrid, y yo en 2006 conocí a su marido, pero su marido no podía hablar conmigo porque era muy cansado y falleció. Ay, pobrecito. Entonces... Y me parece que le ha encontrado a esa señora, es su hija. Y cuando hice esta conferencia en Casa Árabe en febrero pasado, de esto vamos a hablar. Ella era al escucho de esta conferencia, porque le han transmitido, esto. Y me contactó con WhatsApp para decirme que tiene un saco de documentos de su padre. Wow. Y que para ella, si hay una persona que merece tener esos documentos, no puede ser que Bashir Yazidi. Porque para ella he hecho algo que ninguna persona puede hacerla, incluso un español. Un español, claro. Y sobre todo para ella, porque ella se considera también como una tunecina, porque me parece que nació en Túnez ella también. Y me decía cosas como si era una tunecina muy orgullosa de conocer Túnez, de pertenecer. Me dijo mi país, claro. Hablando de Túnez. Entonces está preparando esos documentos para escanear esos documentos y va a enviarme el saco. Tesoro. Y pienso que voy a encontrar cosas muy interesantes en estos documentos. Seguro. Me parece que son miles y miles de documentos. Y que puede voy ser entonces. También cartas, yo no sé, pero será entonces una documentación que puede entonces enriquecer el libro o escribir otro. Claro. Porque, Kauthar, estoy muy interesado de una temática que está siempre en el contexto del exilio, de lo que he llamado el recorrido, el destino de esas personas. Sí, entonces después, ¿a dónde se han ido? Sí. ¿Cómo vivieron? Sobre todo los que decidieron quedar en Túnez. Claro. Y que son enterrados en cementerios tunecinos hasta hoy día. Y he hablado en la conferencia del jueves pasado de unos casos. La más conocida es la señora Elodia Zaragoza Turki, que para mí es un ejemplo muy importante. Un testimonio. Sí, pero es un ejemplo de integración que justifica mi opinión sobre una historia compartida. Claro. Porque está hablando esa señora, que descansa en paz, está hablando de identidad. Tenía ella una identidad tunecina, pero también francesa. Claro. Española, para ella no, porque cuando estuve en España por la primera vez, en su familia, cerca de Valencia, la llamaron la prima Mora, claro. Y no era muy satisfecha de estar allí, entonces regresó en Túnez.
Y tenemos otro ejemplo, y se llama Grigori Manuel Sanahúja, que era el dueño del primer conjunto turístico y gastronómico en la ciudad de Quelibia, y que se llama La Florida. Sí. Para mis amigos que conozco y que conocieron a Quelibia durante los años 60 y 70, para ellos era un lugar muy conocido, que atraía a la gente. También Bourguiba ha visitado este lugar y conocía al dueño, a entonces Grigori. Y Grigori fue recibido, después de la muerte de Franco, fue recibido por el rey Juan Carlos. Juan Carlos, sí. Y le sugirió de quedar en España sin problemas. Y le dijo, no, yo prefiero regresar a mi país. A mi país. Bueno, unos dicen a causa de la letra Z, Zohra. Y nunca se sabe. No se sabe. Nunca se sabe. Y otros destinos. Sí. Y estoy descubriendo cosas muy interesantes. Sí, la verdad. Y estoy entonces buscando todavía recorrido. Si hay otros recorridos mal conocidos. Sí, porque también se puede mencionar a la tumba que se ha encontrado en Gassin. También esto es un recorrido. Es un recorrido y es una huella muy importante. Por eso que cuando me piden para decir para ti que es el símbolo del exilio en Túnez, yo respondo rápidamente Kasserine. Porque Kasserine para mí es el lugar donde se estalló el genio de los españoles, porque los españoles vinieron como marinos, pero en el civil eran médicos, enfermeros, eran ingenieros, peluqueros como este Jayo, sí. Que no podía soportar la vida en Francia, prefirió entonces regresar a Kasserine y murió a Kasserine y seguro que está enterrado. Porque Gassin se quedó sin peluquero, ¿no? Sí, para no quedar sin peluquero. Claro. Sí, y que era al mismo tiempo un enfermero. Sí. Peluquero, claro, enfermero. Sí. O sea... No, porque yo he escrito un artículo hablando de la integración de esos españoles con un punto de interrogación, pero terminó el artículo con sí. Eran muy integrados. Claro. Muy integrados. Claro. Y yo estoy seguro. Sí. Y entonces, en este cementerio, qué lástima, porque está ocupado por un señor. No sé si te conoces el documental. Sí, conozco muy bien el documental. Sí, entonces... he visto, está en un estado un poco... Sí, un mal estado. Lamentablemente. Un mal estado. Sí, mal estado. Un mal estado. Y quizás un día vamos a elevar, como lo sugirió este amigo y colega español Bernabé, construir un memorial en este lugar, sí, a lo menos. Bueno, por lo menos. Para justificar estos momentos, la presencia y la participación de los españoles en el desarrollo del país. Hay que decirlo, sí. Claro. Sí. Señor Béchir, el tiempo está volando. Sí. El tema de los exiliados republicanos y los refugiados españoles en Túnez tuvo con usted, y acabamos de verlo y de percibirlo, una evolución positiva, y ha vivido con esto muchas aventuras, con un simple certificado académico hacia una publicación española de su trabajo en el 2008, pasando por una peli documental de que estamos hablando, con su testimonio, pasando también por unas series de conferencias, mesas redondas, y últimamente en Casa Árabe en España, en el marco del evento Focus País Túnez, llegando a esta publicación en francés. Entonces, es toda una historia, ¿no? Es la historia de la historia. Dentro de la historia, sí. Es que lo que estoy haciendo desde 1992 hasta hoy día ya es una historia. Porque he realizado cosas que... Nunca imaginaba. Nunca. Yo he pensado, porque quería entonces continuar mis cursos en la facultad, mis estudios, y he preparado esta tesina, y el profesor que me aconsejó, Béchir, tú conoces el español, ¿por qué no escribes algo sobre la presencia de los españoles? Bueno, le hice, y fue entonces un certificado normal, pero este certificado, este trabajo muy modesto, llegó a unos niveles, a unos que se encuentran en un lugar que no conocía, en Galicia,
donde entonces existe una asociación, la Memoria Democrática, y ellos entonces se interesan a esta historia. La historia y sobre todo el exilio, porque la mayoría de los exiliados en Túnez eran gallegos, de Galicia, Sí, de Galicia. Sí, y con ¿cómo se dice? Con el intermediario de nuestra embajada en Madrid, en este momento, me contactaron para presentar algo en Ferrol y me pagaron todo. Sí, bueno. Y me aconsejaron, me pidieron entonces escribir este trabajo, escribirlo en español, y me ayudaron entonces. Claro. Sí, y entonces en 2008 se publicó el libro. Y he continuado porque he realizado que hay mucha gente que se interesa y que me llamaron, sea en España, en todos, casi una cantidad de ciudades, Barcelona, Alicante, Murcia, Madrid, yo no sé cuántas veces, para presentar entonces ese trabajo, y que muchos españoles descubrieron esta historia por la primera vez. Sí, no lo no saben. Saben que hay una flota que dejó el puerto de Cartagena y nada más. Y nada más. Y en Francia también. Y en Túnez, sí, muchas veces también. Y he continuado entonces hasta esta conferencia en Casa Árabe, y compartida también, lo ha hecho compartida con otro profesor, ¿no? Con Bernabé García, sí, cuya mujer era la directora de Cervantes aquí en Túnez, antes de germinar. Sí, pero continúa la aventura. Claro, sí. De ver. Con la traducción, pero también con ¿cómo se dice? La creación de una asociación en Alicante que se llama el exilio republicano en África del Norte. ERAM. Sí. Y su animadora, quizás tú la conoces, Eliane Bernabeu, que conoce muy bien el exilio en Argelia. Esto es un problema muy importante. Los exiliados en Argelia es más importante que en Túnez. Claro. Famoso. Y con muchos otros españoles que se interesan entonces. Uno de ellos, que he acogido yo en septiembre pasado, que vino en Túnez para investigar, que está en esta asociación, y me pidieron de hacer parte de esa asociación. Y últimamente, la Universidad de Santiago de Compostela decidieron también crear cosa que se llama el censo, yo no sé, de las víctimas del franquismo. Entonces, y como yo en 2009 he presentado algo en esa facultad, me contactaron para decirme que vas a estar con nosotros, ¿sí o no? Claro que puedo sí. responder. Claro que sí. Y tendremos una reunión en octubre próximo en Madrid. Qué bien, estos son scoops. Entonces, es un scoop, es un scoop. Son scoops para... No, es que no puedo parar. Yo no sé cuándo voy a continuar. Qué bien. Pues, sí, es muy interesante. Bueno, y con mucha emoción. Y para mí es una aventura muy simpática muy y satisfactoria también. Y me siento en mi ambiente. Claro, por supuesto. Pues si Béchir, aquí casi qué lástima. Llegamos al término, pero bueno, esta y a la otra, vamos a tendré otras informaciones nuevas. Entonces, señor Béchir, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, un placer, esta noche. Kauthar. Quiero agradecerle otra vez esta visita y quiero dejarle la última palabra para hoy. La última palabra, continuamos y voy a continuar si mi salud lo permite, por supuesto. Claro. Sí, y como te he explicado, que estoy preparando ahora algo para presentarlo en Madrid en octubre próximo, y esperemos hacer algo de nuevo, y segunda cosa, continuar para la investigación sobre los destinos, los recorridos. Esto me interesa mucho. Sí. Queremos también saludar a la señora Maimuna, que sí. pronto, y también a la memoria de Mona es también una pena, es una señora muy
Una pérdida. Una pérdida, no sí. puedo calificar como... no. Sí. Sí. A esta memoria yo quiero pasar a esta canción que a la señora Monet le gusta, Andrea Bocelli, por favor. Andrea Bocelli, sí. Sí. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más